Un cordial saludo, un cordial saludo a todos ustedes y en esta ocasión vamos a continuar ya con la revisión respectiva de lo que es ya la asignatura de educación vial que en su inicio nos indica y nos recuerda que se lo hace como un respeto a la vida. En este tema nosotros vamos a justamente revisar las situaciones que se vienen dando, se vienen presentando en el tránsito, en las vías públicas. Y en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a circular como conductores en vías rápidas, vamos a tener peatones despistados y por supuesto, aquellos que también conducen van a exceder los límites permitidos. Es importante tener en este caso conocimientos, proceder de manera adecuada y tener, como se les había manifestado, también actitudes individuales y colectivas para enfrentar este problema social que justamente busca y propende encontrar el buen vivir. La educación vial es, como les digo, el respeto a la vida, es también un amor a la vida. ¿Sí? Se enseña educación vial teniendo en cuenta que la educación vial es el conjunto de conocimientos y normas justamente que tiene como objetivo capacitarnos a todos los usuarios en las vías. ¿Qué es lo que sucede respecto con la educación vial? Tenemos que la ruta o la vía o el camino en el cual o donde el lugar en el cual la vida es la menos valorada, ¿sí? Los usuarios, como les dije en la parte introductoria, no respetan las normas. Es importante tener, como les decía, algún tipo de conocimiento, capacitación, conocer justamente lo que son las actitudes, tanto individuales como colectivas. En este sentido, nosotros tenemos que hacer énfasis y recalcar que la educación vial a mí es conocida como educación para la seguridad vial y es no algo que llega automáticamente o que ya lo hemos dominado, sino justamente es un proceso más en el cual nosotros adquirimos inicialmente lo que es a través del conocimiento, a través del estudio, a través de la preparación, a través de una capacitación, de la experiencia mismo, desarrollamos a ello e integramos las capacidades o lo que conocemos también como competencias destinadas a promover la seguridad en el tránsito y cómo hacemos o integramos estas competencias. El ser humano es, por su naturaleza, un ente que acumula conocimientos y dado su inteligencia, su capacidad de raciocinio, prevé y se da cuenta de lo que está bien y de lo que está mal, lo que le conviene y lo que no le conviene. Tenemos que partir desde el sentido lógico de lo que puede hacer el común de los ciudadanos, en el cual el primer instinto es cuidar su vida. Por supuesto, si ya estamos en un medio en el cual se nos indica que debemos cuidar o pretender conservar la salud y la vida de los demás, pues es obvio, ¿no? Vamos a tener esa actitud y junto con los valores que les había manifestado en la sesión anterior. En este caso, nosotros tenemos que realizar o propender a cumplir con las conductas viales y, por supuesto, aquí ya se previene los siniestros en las vías. ¿Quién previene los siniestros en las vías? Un usuario que tiene en consideración sus responsabilidades y sus obligaciones, ¿no? Y aquí también viene un aspecto importante que no lo hemos mencionado aún, inclusive es el cuidado del ambiente con la menor emisión de factores contaminantes, tratar y evitar también de esto. Ustedes saben que conforme la velocidad que le imprimimos a un vehículo, menor es la capacidad receptiva de los estímulos, menor es la posibilidad de reaccionar y por supuesto mayor o es el efecto en cuanto tiene que ver a daños, lesiones inclusive, o lo que es peor, pérdida de la vida de algún usuario. Justamente en la educación vial, como les decía, no lo hacemos
En este momento precisamente estamos iniciando la capacitación en estos días, sino desde que somos muy pequeños, desde que somos infantes, se nos indica y se nos ayuda a identificar todas y cada una de las normas que indican cómo llevar una verdadera y auténtica convivencia vial. Y lo hacemos durante toda nuestra vida, ¿no? Es decir, que una vez que obtengamos nuestro título de conductores profesionales de la licencia tipo C, vamos a continuar justamente en un proceso de aprendizaje continuo, ¿sí? Lo que buscamos es justamente una cultura vial en la sociedad que va a ayudar a partir de nuestro rol, de nuestras acciones, tener como premisa siempre una estrategia de prevención. Estrategia de prevención como conductor es aquella que tenía que ser el sentido de la anticipación, pensar como el resto de los usuarios en las vías, probablemente predecir las acciones que van a hacer otros usuarios. Recordemos que no todos tienen la misma capacidad de hacerlo, o distracciones, o falta de conocimiento, o falta de concienciación, los hacen justamente proclives a esto, ¿no? Y justamente a través de estas consideraciones que se les ha manifestado, es importante que nosotros también conociendo, empapándonos de la normativa de los cuerpos legales, de las disposiciones en esta materia, justamente sumado a ello, porque el conocimiento llega hacia la persona, pero si la persona no demuestra o pone en juego, en consideración sus destrezas, sus habilidades, sus hábitos, sus valores y sus actitudes, vamos a contar justamente con lo que se comentaría comúnmente, ¿no? Como que los conocimientos caen dentro de un saco roto. Y lo importante es que yo como usuario, y en este caso elemento de capacitación, voy a tener en cuenta que lo importante para mí es justamente ponerlo en práctica, inclusive ser multiplicador de estos mensajes, ¿no? Dentro de los objetivos de la educación vial o la educación para el tránsito y seguridad vial, tenemos, entre otros, que mencionar, por ejemplo, uno de los objetivos de la educación vial es reducir en forma sistemática los accidentes de tránsito, ¿sí? Es proteger la integridad de las personas y sus bienes, buscando justamente prevenir la ocurrencia o la consecuencia, la afectación a través de lesiones y por supuesto los daños materiales, tanto a la propiedad privada como a la propiedad pública. También el objetivo de la educación vial es conferir seguridad en el tránsito, tanto peatonal y vehicular, ¿no? Recordemos que también en el tránsito el elemento más vulnerable es justamente el peatón, y hay que brindarle la seguridad desde cualquier acción que nosotros vamos a realizar. Un vehículo por su naturaleza justamente representa una mayor afectación hacia una persona, ¿no? Desde un atropellamiento, un arrollamiento, un impacto de cualquier índole, justamente va a afectar uno de los objetivos de la enseñanza de la educación vial. También la educación vial busca formar y capacitar a las personas en general, no solamente a quienes somos parte de una escuela de conducción. Nos hemos inclinado pues por seleccionar una escuela para que nos adiestre en esta temática. Como les decía, ¿no? Ustedes también son parlantes, multiplicadores de esta concienciación para que haya un correcto uso de los medios de transporte terrestre. En esto también, como les decía, un aspecto importante es justamente prevenir y controlar la contaminación ambiental. ¿A través de qué? Cuando nosotros circulamos, tenemos como premisa revisar todos y cada uno de los sistemas que están equipados, nuestros vehículos, nuestras unidades de transporte, y si estos estuviesen con una falencia de funcionamiento, lo menos que podría suceder es que en el caso del motor emitiría mayor cantidad de partículas de carbón que justamente afectan la calidad del aire que el resto de los usuarios
perciben o respiran para sobrevivir, ¿no? Eso por decirlo menos, ¿no? También genera esta mayor contaminación, mayor cantidad de recursos para limpiar el ambiente, mayor cantidad de recursos, usos de tecnología para conservar el estado de salud de todos los ciudadanos en general, ¿no? Otro de los objetivos justamente, como les decía, ¿no? Es procurar la disminución de la comisión de infracciones de tránsito, es decir, a través del conocimiento, sabiendo conscientemente que existen límites de velocidad por la zona en la cual usted está circulando, conforme al tipo de vehículo que usted está conduciendo, ahí viene la conciencia. Además que esta comisión de infracciones de tránsito pueden convertirse desde su inicio o son consideradas como contravenciones, ¿no? Últimamente tenemos que reconocerlo y decirlo, probablemente la situación actual que estamos pasando nos ha hecho olvidar que se debe difundir por los medios de comunicación los principios y normas generales de señalización y comportamiento en el tránsito, ¿no? No vemos tan frecuentemente y en los últimos tiempos campañas de concienciación respecto de aquello, ¿no? Como les decía, justamente la utilización de formas de transporte no contaminantes como medios de movilización. En el país aún no se ha introducido esta modalidad de unidades para transporte público, de hecho tampoco privado. Entonces esperemos que con el paso de los tiempos se viabilicen esta inducción de justamente unidades que son autónomas en su funcionamiento y sustituyen la quema, la carburación justamente de elementos derivados del petróleo. Otro de los objetivos de la educación vial es justamente que se salvaguarde la integridad física y en ese sentido, considerar a todos como ciudadanos, no solo a aquellas personas adultas, no solamente en términos generales a los usuarios, sino también imaginarnos que un peatón es un niño, es una niña, es un adolescente, es una persona con discapacidad, es una persona que está en un grupo vulnerable con ciertas limitaciones en su movilidad, entonces hay que reconocer esta situación. En base y consecuencia de este aspecto, tenemos que decir que justamente la educación vial promueve en la parte teórica el respeto a los derechos humanos, sin discriminación de cualquier persona, sea por su origen, su etnia, inclusive su orientación sexual, su etapa etaria y por supuesto todos los usuarios de las vías merecen este tipo de consideraciones y de respeto. Finalmente nosotros tenemos que decir que para concienciar respecto de este tema es relevante tener en consideración lo que guarda a razón de decir lo que es la educación vial. Y justamente la educación vial justamente es la actividad que permite tener una clara percepción de la valoración y respeto a la vida. Nos permite conocer, como les decía, las leyes, los reglamentos, normas de tránsito, una conducción correcta de toda clase de vehículos, conservación del ambiente, utilizar adecuadamente las vías, las calles, los pasos peatonales, evitando los riesgos innecesarios y por supuesto la ocurrencia de los accidentes de tránsito. En este caso es fundamental que haya una formación y educación ciudadana en general y que se promueva la cultura de la propia vida, el respeto, la integridad de nuestra salud, de nuestra vida y de los demás. ¿Cuándo es relevante esto? Cuando nosotros a diario, lamentable y penosamente, con mucha indignación, nos enteramos de que se ha dado un siniestro en las vías y ahí viene el sentido de supuesta responsabilidad, cuando muchas ocasiones vemos esta información inclusive no importante, no relevante para que cumpla con esta premisa de la salvaguarda de la vida de los demás, ¿no? Lamentablemente a veces son los titulares de un diario que indican que consecuencia de ello hay daños materiales, hay personas lesionadas o por lo que es peor, personas fallecidas y en ese momento por lo pronto viene un sentido de conciencia temporal que debe ser
permanente, ¿no? Y por supuesto, tiene justamente impacto en lo que es salud pública, porque se orientan recursos públicos, ¿sí? En la salud, para la atención de personas lesionadas, para salvaguardar a pacientes en unidades de cuidados intensivos. Afecta también en lo que es temas de movilidad y derechos que surgen en ese momento, ¿no? A veces nosotros como usuarios de las vías exigimos el cumplimiento de derechos, pero olvidamos o omitimos lo que es el cumplimiento de nuestras obligaciones también, ¿no? Y no solo en estas áreas, justamente en las vías nosotros tenemos que existe, existe alrededor del entorno, del comportamiento o definen el comportamiento de las personas, sus asuntos personales o sociales. Es decir, existe también personas con una actitud conflictiva, egoístas hasta cierto punto, no promueven una convivencia armónica, no saben comportarse en los espacios públicos, no hacen un respeto adecuado de lo que es la infraestructura urbana y tampoco respetan lo que es la existencia de las señales de tránsito. Es lo que decimos o conocemos nosotros como la famosa viveza criolla, ¿no? En ese sentido, aquella persona que quiere pasarse por encima de la raya, por encima de la integridad, del respeto de los demás, está justamente haciendo una afectación muy importante a a la salud, en primer lugar, del resto de las personas, ¿no? Si yo menoscabo el derecho de los demás ciudadanos, estoy a la larga menoscabando los míos, así que hay que tener mucho cuidado con esto. La seguridad vial, justamente, como les decía, basado en la educación vial o la ley de seguridad para la vialidad, movilidad y transporte, justamente trata de minimizar, todo minimizar lo que es el hecho o la ocurrencia de un hecho no deseado, ¿no? Justamente la seguridad vial está determinada o basada o como guía o como herramientas aquellas señales que han sido implementadas y como ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Estas señales actúan como guía y que nosotros debemos adoptar de manera obligatoria y urgente también y que cuentan con una bondad. Son de un lenguaje universal, son de conocimiento global para todas las personas. ¿Qué significa esto? Que una señal vial en el Ecuador no es distinta de la señal vial en otras latitudes de la Tierra, ¿no? Los especialistas también reconocen esos factores que atentan contra la seguridad vial, por ejemplo, cuando el conductor excede la velocidad, cree que porque ha conducido muchos años y no ha pasado ningún siniestro, ningún efecto negativo, ningún acto o consecuencia que lamentar, olvida, se relaja eh, y en ese momento permite que la confianza lo aborde. Es el hecho de estar siempre atentos, siempre usando los sentidos para la conducción y justamente como se les dice también, ¿no? Afortunadamente muchos los vehículos actuales, dada la tecnología, así como cualquier dispositivo, artefacto que ha venido a simplificar la forma de vida, también, también permiten y le dan una especie de confianza al conductor que por supuesto no lo nota, y en ese momento, qué sé yo, excede la velocidad porque cree que su sistema de frenos va a funcionar perfectamente, consume bebidas alcohólicas porque está sumamente confiado en el funcionamiento adecuado de su vehículo, cuando ustedes saben que inclusive haciendo un pequeño test previo de la conducción antes de hacerlo, justamente se lanzan a la carretera obviando estos temas que son muy importantes, una revisión adecuada. Y finalmente nosotros tenemos que decir que la seguridad vial tiene un ápice muy importante, totalmente relevante, y ustedes tienen que tomar conciencia de cada uno de los conocimientos normativas legales que van asimilando, van aprendiendo, poniéndolo en práctica, reconocer e identificar las señales de tránsito,
reconocer e identificar también lo que dicen las normas, las leyes, los reglamentos y cumplirlas a cabalidad completa, ¿sí? Y justamente lo que les decía, ¿no? Lo que nos gustaría a nosotros que exista, que se vuelva a hacer hincapié, énfasis en una campaña de seguridad y educación vial que nosotros estamos observando que hay un pequeño descuido, pero podemos nosotros hacer desde nuestro papel como usuarios de las vías. Es justamente basado en lo que les decía en una sesión anterior, ¿no? La cortesía y la precaución en la conducción de vehículos, el respeto a la gente de tránsito, la protección a las personas, en este caso a los peatones, a aquellos usuarios con discapacidad, a los ciclistas, manteniendo la distancia adecuada, la prevención de accidentes, tomando conciencia de lo que estamos haciendo detrás del volante, no con exceso de confianza y justamente el uso racional de un vehículo particular, porque con esto estamos ayudando a la conservación del ambiente. En este caso también tenemos que decir que justamente existe una especie de pirámide invertida que nos hace énfasis y hace referencia a lo que es la jerarquía en el uso del espacio público. Y aquí ustedes pueden encontrarse, aunque esto ya se hizo una pequeña introducción anteriormente, que la jerarquía está basada justamente en las personas más vulnerables o los usuarios más vulnerables en las vías, que son justamente y precisamente los peatones. A continuación tenemos los ciclistas y motociclistas, los usuarios y prestadores de servicio de transporte de pasajero masivo, colectivo o individual. Sí, ahí pueden entrar los taxis, los buses, ¿no? Los micros. En el caso de las metrópolis en el Ecuador tenemos el trolebús, los buses alimentadores, el tranvía en la ciudad de Cuenca, el metro a futuro en la ciudad de Quito. Tenemos también los usuarios de transporte particular automotor, somos nosotros que justamente nos movilizamos en nuestro vehículo a nuestro lugar de trabajo, a nuestro lugar de estudio, nos movilizamos de una ciudad a otra, hacemos actividades de recreación, ¿sí? Familiares, fundamentalmente, y personales, como se conoce en este caso del transporte particular, y por supuesto los usuarios y prestadores de servicios de transporte de carga pesada, que justamente son aquellos conductores que han adquirido su licencia para conducir una unidad de transporte pesado cuyo peso bruto vehicular supera las 3.5 toneladas. Entonces, la jerarquía viene basada en esto: mayor respeto, mayor consideración a la salud, a la integridad, en primer inicio hacia los peatones, son los más vulnerables, ¿no? Incluso ellos tienen algunas capacidades limitadas, están dentro del grupo etario de la tercera edad, son niños, niñas, adolescentes, ¿sí? Y no tienen prácticamente ninguna prenda, ningún elemento que los proteja, ¿no? Los ciclistas y motociclistas están en el segundo peldaño de esta pirámide invertida. Ellos tienen la obligación de portar el casco de seguridad, ¿no? Y así mismo como los peatones, aunque a veces no lo hacemos, usar prendas reflectivas que permitan ser vistos por otros usuarios en las vías. Como les decía, los usuarios y prestadores de servicio de transporte de pasajeros masivos, colectivos o individuales a nivel cantonal, parroquial, urbano, rural, interparroquial, interprovincial, internacional. A continuación, los usuarios de transporte particular automotor, podemos recrear el caso como nuestro, somos nosotros, y finalmente los usuarios y prestadores de servicio de transporte de carga. Eso en cuanto tiene que ver justamente a los niveles de jerarquía en el uso de la vía pública.